Buenas tardes, doctora. Bueno, ahí voy. ¿Me escuchan ahora? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se escucha. Muy bien, perfecto. Bueno, les decía, yo soy la doctora Moreno Dubois, hace más de 30 años que formo parte de este equipo de obligaciones, y la intención nuestra en esta materia es que ustedes aprendan, estudien, y nuestras clases les sean útiles para, digamos, todo lo que tiene que ver con las dudas que tengan con relación a este tema, y el acompañamiento que como docentes intentamos hacer. Estamos al alcance de ustedes, y por suerte ahora se abrió este WhatsApp que nos permite a cada uno estar interconectados. Hoy vamos a hablar de el pago, vamos a continuar con el tema del desarrollo del pago. Calculo que todo lo que vieron ayer con la doctora Pioletti les ha quedado bastante claro, pero vamos a intentar hacer, digamos, un análisis de la importancia del pago como medio de extinción de las obligaciones. El pago alcanza la perfección del cumplimiento de este vínculo que desde el inicio el deudor asume con el acreedor. Es un vínculo jurídico en el cual el deudor desde el inicio de la relación obligacional va a estar sometido, va a estar constreñido, va a estar obligado a cumplir, porque todas las obligaciones nacen desde el inicio para ser cumplidas. Si nosotros hablamos de los principios reales que ligan a las partes en esta negociación jurídica, el principio de la buena fe, el principio de los actos propios, son la base de sustentación del cumplimiento de lo esperado. Cuando el deudor se compromete ante el acreedor a dar, a hacer o a no hacer, está, digamos, limitado a cumplir lo que es debido, es decir, a tratar de que su comportamiento se adecue a lo que el acreedor espera. Cualquier circunstancia que rodea a este cumplimiento lo va a hacer efectivo o ineficaz. Si nosotros hablamos de el cumplimiento exacto, es cuando el deudor realiza lo que el acreedor espera en el lugar indicado, en el tiempo indicado y de acuerdo a las circunstancias que este compromiso que ha asumido inicialmente lo lleven a la realización del hecho o del acontecimiento. En una obligación de dar, el cumplimiento es exacto cuando el deudor entrega al acreedor lo que éste espera, es decir, con la identidad, la integridad, la puntualización y la localización del objeto esperado. Nosotros entendemos que para que haya un pago, es decir, un cumplimiento exacto por parte del deudor, este pago nace de una obligación. No hay obligación sin causa y tampoco existe pago sin causa, porque cuando el pago es injustificado, inapropiado o realizado de forma errónea, el pago no tiene ningún sentido. Decimos que el pago es, en cuanto a la naturaleza jurídica, ya lo vieron con la doctora, es un acto jurídico. Y por lo tanto, esta adecuación del comportamiento del deudor a lo esperado por el acreedor tiene una causa que lo origina. Siempre el pago nace
de la causa, que es la obligación, ¿no? Entonces, así como no hay obligación sin causa, tampoco existe pago sin causa justa. Para que la causa que origina el pago sea válida, el comportamiento que el deudor realiza debe estar adecuado a las circunstancias de orden público, de adecuación en cuanto a la posibilidad material y jurídica de cumplimiento, y debe ser concorde a la patrimonialidad suficiente que encierra todo objeto de obligación. Nosotros establecemos que el pago también debe ser realizado en la forma esperada por las partes. Es decir, este deber jurídico del comportamiento del deudor hacia el acreedor debe cumplir con digamos, todo lo que tenga que ver con el término para el cual se realizó la relación obligacional. Ustedes han visto ya en el inicio de este desarrollo de las obligaciones la diferencia fundamental que existe entre las obligaciones y los derechos reales. Hablamos de la obligación como un derecho creditorio que nace con una puntualidad suficiente, es decir, es temporal, es de cumplimiento entre un sujeto deudor y un sujeto acreedor, relativo y eficaz entre ellos, que no puede afectar los derechos de terceros, y que tiene un momento de origen y un momento de finalización. En cuanto a la temporalidad o al tiempo en el cual debe darse cumplimiento al pago, el tiempo del pago está muy relacionado con el tema de los plazos. Existen circunstancias en las cuales el deudor se obliga a un cumplimiento inmediato en cuanto a la obligación de dar, a la obligación de hacer o a la obligación de no hacer, y este cumplimiento inmediato, si la obligación es de exigibilidad inmediata, el tiempo del pago es al momento del nacimiento de la obligación original. Es decir, si nosotros tenemos que cumplir con una prestación de una compraventa de un cuadro que está a la venta en una determinada galería, y el cuadro tiene un valor real de 15.000 pesos, yo al momento de desear ese cuadro y de obtener el cuadro, tengo la obligación, en cuanto a la exigibilidad inmediata, de pagar el precio cierto, tal como lo exige aquel que lo vende. Las obligaciones no siempre son de exigibilidad inmediata, las obligaciones pueden estar sujetas a un plazo o condición. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de obligaciones sujetas a plazo, los plazos están regulados en cuanto a su calificación en plazos ciertos, inciertos, plazos que pueden llegar a ser, dentro de los plazos determinados, los plazos son ciertos o inciertos, y en este caso el plazo del pago es al momento del vencimiento del plazo. Si, por ejemplo, yo tengo una obligación de pagar el día 23 de septiembre del 2021, la obligación será cumplida el 23 de septiembre del 2021. Si el plazo es incierto, es aquel que surge de la naturaleza y circunstancias de la obligación, pero también, tiene que adecuarse a los usos y costumbres, a lo que las partes entienden como cumplimiento ordinario. Por ejemplo, una obligación de una entrega de un objeto con un traslado suficiente, este plazo se debe adecuar a las circunstancias y a la naturaleza del cumplimiento de la obligación, que generalmente es de 24 horas. Pero también podría denominarse como un plazo cierto indeterminado. Así dice el artículo 871. Si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el pago se realiza al día del vencimiento de dicho plazo. Si el plazo es tácito, en el tiempo en el que, según la naturaleza y las circunstancias de la obligación, deba cumplirse, también se entiende que este plazo nace de determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. Y acá tendríamos que distinguir, que en el caso del plazo incierto podría darse
la sucesión de un hecho que no depende de la voluntad de las partes, pero que sí necesariamente va a suceder. Por ejemplo, la muerte de una persona. Cuando el plazo es indeterminado, en este caso siempre se adecúa a lo que fija el juez en un proceso que tiene que estar establecido por el sistema judicial correspondiente y que generalmente es uno de los plazos más cortos para procesos judiciales, que sería el caso de los procesos sumarísimos. Y en ese caso, por el procedimiento más breve de la ley local, el juez, al fijar el plazo de cumplimiento, el pago se va a realizar al momento de que el juez determine la sentencia. Estas sentencias son generalmente cortas y lo que dan es la posibilidad de que a partir de la fijación del plazo, el plazo se convierta en un plazo cierto. Entonces, el cumplimiento de la obligación que tenía plazo indeterminado y que fue establecido por un juez, será aquel que determine la sentencia como plazo cierto. El deudor podría llegar a pagar antes del vencimiento de dicho plazo, lo que no significa que por ser el plazo de cumplimiento de la prestación una cuestión que ambas partes establecen, que en general no está a favor de ninguna, los plazos de cumplimiento siempre tratan de beneficiar a ambas partes. Algunos autores dicen que el plazo siempre beneficia a la parte más débil, y en este caso la ley interpreta que la parte más débil, en cuanto al cumplimiento de la prestación, va a ser el deudor. El deudor es aquel que tiene, digamos, la posibilidad de cumplir, y como ya lo vieron en la clase anterior, es el que tiene el ius solvendi, es decir, el que tiene el derecho a pagar. También lo tiene el tercero interesado, este derecho a pagar. Y en ese caso, cuando nosotros hablamos de la fijación del plazo, el plazo está establecido para el cumplimiento de la prestación a favor de ambas partes. Si el deudor decidiera pagar antes del vencimiento, o el tercero interesado decidiera pagar antes del vencimiento del plazo, no puede repetir lo pagado, ni tampoco puede exigirle al acreedor ciertos descuentos, porque el deudor no está obligado a pagar anticipadamente sin convenirlo con el acreedor y qué tipo de, digamos, ventaja podría llegar a, digamos, a recibir. En cuanto a el tiempo digamos, en el cual el cumplimiento de la prestación debe realizarse, generalmente es establecido a favor de ambas partes. Si el deudor realiza el pago anticipadamente, esto no le da ningún derecho con relación a los beneficios que pudiera llegar a obtener, salvo que las partes lo establezcan. Siempre, en todas las circunstancias, todo depende de lo que las partes hayan pactado. Siempre una obligación encierra, cuando hablamos de una obligación de dar, y si hablamos de una obligación de dar sumas de dinero, esta obligación de dar sumas de dinero entiende la suma del capital con más los intereses pactados por las partes. En las obligaciones de dar sumas de dinero con intereses, el pago solamente es íntegro si incluye el capital más los intereses. Y esto lo establece también la legislación. Para acreditar el deudor que ha cumplido con lo debido en el tiempo suficiente, tiene la posibilidad de establecer el derecho a recibir un recibo con relación al pago. Los pagos siempre se realizan, digamos, sin cometer ningún tipo de fraude o ningún tipo de perjuicio con relación a otros acreedores. Entonces, en cuanto digamos, al cumplimiento de las obligaciones, decimos que el deudor está obligado a cumplir la prestación debida en el tiempo prudencial. Si hablamos de unas obligaciones que estén sujetas al pago a mejor fortuna, esto se da para los casos en los cuales existe una suerte de beneficio que las partes pueden, digamos, establecer,
y este principio es que el deudor pague cuando buenamente puede, o mejore de fortuna. Y en este supuesto se aplican las reglas de las obligaciones con plazo indeterminado. El pago a mejor fortuna generalmente está establecido para cuestiones de, digamos, de protección de la relación obligacional. Las partes, como todos los contratos o todas las obligaciones, establecen este vínculo jurídico conforme a reglas de compromiso, de lealtad y de continuidad de la relación obligacional. Así como decimos que las obligaciones nacen para ser cumplidas y el deudor compromete lo que tiene a nivel patrimonial a partir de la ejecución de la palabra dada, el deudor y el acreedor están comprometidos a que el vínculo obligacional continúe. En algunos supuestos, el acreedor puede atenuar, digamos, el cumplimiento de la obligación, estableciendo este beneficio a favor del deudor para que el deudor pague cuando mejore de fortuna o cuando buenamente pueda. Lo que debe acreditar el deudor es la voluntad de cumplimiento de la prestación y la imposibilidad material de realizar el cumplimiento total por una cuestión de escasez de liquidez, digamos. Y el acreedor va a tener que, digamos, exigir al deudor que demuestre esta imposibilidad material de cumplimiento para otorgarle el beneficio del pago a mejor fortuna. Como es una cláusula que se establece a favor del deudor, esto en principio no puede transmitirse a los herederos de la obligación. Entonces, si un deudor que tenía la ventaja o el beneficio de la cláusula del pago a mejor fortuna muere, esto no puede ser transmitido a los herederos y la obligación para los herederos se convierte en una obligación pura y simple. También hablamos de que este es un acuerdo que las partes pueden establecer como una cláusula accesoria. Generalmente, cuando el deudor se encuentra en un cumplimiento tardío, existe una demora en cuanto a al término del cumplimiento de la prestación. Si esta demora es, causada por una causa imputable al deudor, y el deudor podría llegar a cumplirla, lo que sucede es que se transforma esta demora en la mora, y la mora del deudor produce el incumplimiento de la prestación original y la exigibilidad de una ejecución forzada o una ejecución indirecta. Tenemos en cuenta que el deudor siempre va a ser considerado como la parte activa del pago, ya que el deudor es quien debe ejecutar el cumplimiento de la prestación original. Entonces, vamos a tomar en cuenta que si nosotros buscamos que la obligación de dar, de hacer o de no hacer sea cumplida por el deudor o por el tercer interesado, a costa del deudor, lo que vamos a tratar es de procurar que la obligación nazca para que se cumpla y no para que el deudor caiga en estado de mora. Volvemos al tema del tiempo del plazo y decimos que el tiempo es el que las partes acuerdan, y distinguíamos entre las obligaciones de plazo determinado, que podría ser cierto o incierto, y pusimos como ejemplos en el plazo cierto la fecha del 23 de septiembre del 2021, y de plazo incierto cuando se muera tu tío. Y también hablamos de las obligaciones de plazo tácito, que son aquellas que surgen de la naturaleza y de las circunstancias de la obligación, y que tienen que ver con lo que, de acuerdo a los usos y costumbres, se produce como tiempo del cumplimiento de la relación. También hablamos de que las obligaciones podían estar sujetas a un plazo indeterminado. Esto es lo que distingue el Código Civil y Comercial del Código de Vélez, y establece que este plazo indeterminado tiene la necesidad de que a través del arbitrio de un juez se determine como plazo cierto. ¿Dónde se determina? En una sentencia. Esta sentencia va a ser el producto de un proceso judicial corto, de acuerdo a las circunstancias del lugar donde deba ser planteado. No nos olvidemos que los códigos procesales son locales,
y que cada lugar en el cual deba ser cumplida la obligación tiene un formalismo. Pero existen procesos que se denominan sumarísimos, donde el juez interviene en la causa y establece la fijación del plazo. Por supuesto, a pedido de cualquiera de las partes. Generalmente, el que va a pedir el cumplimiento de la prestación va a ser el acreedor. ¿Para qué? Para no iniciar la ejecución, digamos, individual del cumplimiento prestacional. Lo primero que realiza el acreedor antes de ejecutar al deudor es pedir la fijación del plazo. Si pasado ese plazo el deudor no cumple con la obligación a su cargo y de acuerdo a las circunstancias cae en mora, es el acreedor el que deberá exigir el cumplimiento efectivo de la prestación, ya sea a cargo del deudor o de un tercero a costa del deudor. En cuanto a lo que podemos decir con relación a el lugar de pago, que también hace a todos los elementos que debe constituir el pago, en cuanto al objeto, el objeto debe ser íntegro, debe ser idéntico, debe estar localizado y debe ser puntual, decimos que el lugar del pago es muy importante para tomar en cuenta cuál fue el que las partes establecieron en la convención original. Generalmente las partes lo expresan de manera tácita o de manera expresa. Si nosotros establecemos como lugar de pago el domicilio ubicado en la calle San Martín 3454, no va a caber duda que el lugar del cumplimiento de la prestación va a ser el establecido por las partes. De manera tácita se entiende que el cumplimiento prestacional se realiza porque empezaron a ejecutarse hechos que, de acuerdo a la interpretación suficiente, sirven para entender que ahí será el lugar de cumplimiento. Y aunque no esté expresamente determinado, surge del comportamiento de las partes. Si no hubiera un lugar designado, la ley establece ciertas pautas para tomar en cuenta cuál es el lugar que las partes deben considerar como lugar de cumplimiento. Y el primer lugar que nace como lugar de cumplimiento de la prestación es el domicilio del deudor. La ley entiende que el domicilio del deudor, y esto está establecido también en convenciones internacionales, por cuestiones de practicidad, es el lugar adecuado y suficiente para que las partes den lugar al compromiso, al comportamiento, a la ejecutabilidad de la prestación. Si el domicilio del deudor cambiara o modificara por circunstancias que dependen del deudor, el deudor está obligado a dar aviso al acreedor del cambio de domicilio. ¿Por qué? Porque forma parte de las obligaciones a las cuales se somete un sujeto que debe cumplir una prestación, ya sea de manera, digamos, formal y única o de manera periódica. Nosotros hablamos de cambio de domicilio si, por ejemplo, hablamos de un contrato de locación donde se entiende que el lugar de cumplimiento de la prestación por parte del deudor será el domicilio del deudor, y este deudor decide trasladarse circunstancialmente, aún dentro de la ejecutabilidad del contrato, y decide dar cambio de domicilio. En este caso, es obligación del deudor avisar al acreedor cuál es el nuevo domicilio, porque si no lo realiza, en cuanto a este deber de información que traen aparejados todas las relaciones contractuales, las relaciones negociales, decimos que podríamos entender que el deudor está actuando, digamos, bajo sospecha o de mala fe, y si por 2 periodos el deudor no dio aviso de su mudanza y por lo tanto no cumplió con la prestación, en este caso es el acreedor el que va a tener la facultad de declarar la mora del deudor y iniciar las acciones legales correspondientes. Siempre es importante que el comportamiento de las partes vaya siendo acompañado por este principio de buena fe, que nos rige desde el inicio de cualquier relación obligacional hasta la finalización de la misma. Por eso el deber de información y digamos, el compromiso de la adecuación de ambas partes para que el cumplimiento sea efectivo
es lo que la ley hoy establece en las obligaciones. Esta carga dinámica que tiene tanto el deudor como el acreedor de dar cumplimiento a la prestación debida. Si el domicilio de cumplimiento no es el domicilio del deudor, el domicilio de cumplimiento será el domicilio del acreedor. En caso de que al acreedor se le complique esta decisión del deudor de mudarse, aunque sea circunstancialmente, tiene derecho el acreedor a exigir que el cumplimiento de la prestación sea en el domicilio original o en el domicilio nuevo. Y así lo establece el artículo 874. Si nada se ha indicado en cuanto al lugar de pago, el domicilio de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Si al deudor le corresponde tomar como domicilio de pago el domicilio del acreedor, también es necesario que el acreedor tenga este deber de informarle al deudor cualquier cambio que surgiera en el domicilio. Si no existe esta obligación, este compromiso de las partes de establecer que el cumplimiento será o el domicilio del deudor o el domicilio del acreedor, hay pautas que la ley establece con relación a las obligaciones de dar que tienen que ser en cuentas y están indicadas en el artículo 874. Si se trata de dar una cosa cierta, en este caso, el lugar de pago, si es donde la cosa se encuentra habitualmente. En caso de que se trate de obligaciones bilaterales, el cumplimiento es de carácter simultáneo. Nosotros hablamos de una obligación bilateral cuando existen ambas partes obligadas la una con la otra por contraprestaciones recíprocas. Yo te tengo que dar, el uso y goce de un bien para que vos lo tomes en compraventa, y vos estás obligado a pagarme un precio cierto en dinero. Todos los contratos son bilaterales, pero la bilateralidad establece que la prestación de uno sea la contraprestación del otro. Y en ese caso, si hay obligaciones de carácter simultáneo, el lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal. Si yo establezco una obligación de por ejemplo, vender determinada franquicia con relación a la explotación de un producto nuevo, y a su vez este producto va a ser distribuido, el lugar de cumplimiento va a ser donde se encuentra la fábrica del producto, porque la prestación principal es la fabricación y luego la distribución. En cuanto a lo importante, ¿quién cubre los gastos del pago? Se entiende que los gastos del pago en cuanto al traslado de la cosa o todo desembolso para lograr la adecuación al cumplimiento de la prestación original y a la exacta satisfacción del acreedor, corre por cuenta del deudor. Los gastos del pago en principio están a cargo del deudor, ya que el acreedor tiene la ventaja de que la entrega sea de carácter íntegro. Si, por ejemplo, existe una obligación de compraventa de un inmueble y existen cargas tributarias que deben ser cumplidas por las partes, en este caso los gastos que acarrea la transferencia serán pagados por el que tenga que establecer esta carga impositiva. Pero el principio general es que los gastos del cumplimiento del pago corren por cuenta del deudor y no del acreedor. ¿Cómo se prueba la existencia del pago? La realidad es que la ley establece una prueba muy eficaz, que es el recibo. El recibo es una constancia escrita que emana del acreedor y que está destinada a documentar
que el pago se ha efectuado. Este instrumento es un instrumento que puede ser de carácter público o de carácter privado, y en este instrumento el acreedor reconoce que la prestación debida ha sido satisfecha. Se entiende que en este recibo existe la cancelación de la relación y que la relación obligacional ha sido cumplida de manera satisfactoria. Si existe una obligación en la cual se encierran capital e intereses y no se aclara, se entiende que la prestación ha sido por parte del deudor del cumplimiento exacto y total de capital más intereses. Todo recibo, para que sea, digamos, la prueba suficiente, tiene que tener el grado de claridad y el grado de, digamos, legitimación intrínseca y extrínseca. Nosotros hablamos de que el recibo debe estar firmado, tiene que tener una fecha, y que se toma fundamentalmente como la confesión por parte del acreedor que respecto a la recepción del pago. Es un reconocimiento estricto por parte del deudor a que el pago ha sido íntegro. Acá, por ejemplo, en un contrato de locación establecido entre ambas partes, en un recibo, se entiende que el principio general es, como ya les dije, excepto prueba en contrario. Si se entrega un recibo en un contrato de locación, este recibo, por cada uno de los periodos, entiende que se han cancelado los anteriores. Si se otorga un recibo por el saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados todos los anteriores. Y se entiende que el recibo por el pago de la prestación principal es también por los accesorios, y que es en perfecto estado en el cual se está realizando el cumplimiento de la prestación. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos de un recibo, que es la prueba suficiente y la confesión de la satisfacción por parte del acreedor, si el acreedor no establece las aclaraciones que deban ser necesarias y suficientes para dar conocimiento de que el cumplimiento fue parcial o que el cumplimiento fue imperfecto, no se entiende que esto surja del recibo, porque el recibo tiene esta característica de ser cancelatorio y de encerrar esta prueba de adecuación a la prestación que esperaba el acreedor. El acreedor tiene el derecho de establecer cualquier condición que para él no sea la de absoluta conformidad. Si así no lo estableciere, se entiende que el recibo es satisfactorio, y que sobre todo en las obligaciones que son de cumplimiento parcial, el recibo otorgado en la fecha de agosto del 2021 encierra el cumplimiento de los periodos anteriores. Si existe un daño moratorio, el acreedor debe acreditar cuál es la reserva al respecto, con relación a la posición que él toma de conformidad o de no conformidad. Hoy existe siempre existió la facultad por parte del deudor de exigir el cumplimiento de la extensión de un recibo. Hoy, por ejemplo, en materia laboral, los recibos son informatizados y cada una de las personas tiene un número de legajo, tiene una condición de cargo y tiene una fecha de expedición del recibo y una antigüedad que surge del mismo recibo. En los recibos con relación a la entrega de mercaderías también existe una especificación correspondiente a la calidad, cantidad e integración del cumplimiento. Del recibo nace la prueba. Del recibo es la prueba suficiente, aunque existen otros medios probatorios, se entiende que teniendo el recibo no hay más que acreditar. Como nosotros estamos frente a un proceso de libertad de formas, decimos que
el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, es decir, el pago, puede ser probado por distintos medios. Pero la prueba suficiente y adecuada es el recibo correspondiente, entendiendo que es el recibo, el documento escrito que emana del adversario, que da la calidad suficiente al cumplimiento de la prestación debida. El pago también tiene que ser realizado por una persona capaz. Siempre se entiende que en la recepción del pago, aquel que lo ha realizado es la persona que cuenta con la capacidad suficiente para la realización del mismo. Y entendemos que la capacidad suficiente para realizar un pago es la capacidad de disponer y de administrar. Es el deudor el que, teniendo el recibo por parte del acreedor, acredita el cumplimiento de su conducta. Y el acreedor solamente tendrá que demostrar, si cuenta con el recibo insatisfactorio, cuáles fueron las características por las cuales él no consideró satisfecha el cumplimiento de la prestación original. En algunos casos, el acreedor sí está obligado a demostrar el no cumplimiento de la prestación por parte del deudor. Y en este caso, estamos hablando de las obligaciones de no hacer. Como la obligación de no hacer encierra una, digamos, acción negativa por parte del acreedor, la carga de la prueba la tendrá una carga negativa por parte del deudor, la carga de la prueba la tendrá el acreedor, demostrando que esta inacción del deudor para, en cuanto a la ejecución de lo que no debía hacer para establecer el incumplimiento de la prestación. Hay algunos casos en los cuales el acreedor se reserva el derecho de, sobre todo en las cuestiones de consumo, de recibir la cosa con cierta preferencia de probar el producto. Y así hablamos del derecho de recepción provisional por parte del acreedor, que está regulado en el artículo 1152 a 1155 con relación a la compra-venta. Decimos que el pago por parte del deudor establece la liberación del acreedor y la extinción de la relación obligacional. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de el efecto principal del cumplimiento prestacional, es decir, del pago, el efecto principal es la liberación del deudor. Si nosotros hablamos de esta liberación del deudor, trae aparejada la extinción de las obligaciones. Cuando el acreedor se negare a entregar un recibo, la posibilidad la tiene el deudor de pagar por consignación, es decir, abrir la vía judicial y extrajudicial de consignar lo que es debido, a efectos de que se pueda acreditar el cumplimiento. Cuando el acreedor entrega el recibo al deudor, el deudor puede también establecer un contrarrecibo, dejando constancia de que él sí se comprometió a la recepción de la cosa. Siempre es de carácter escrito y siempre se tiende a individualizar la obligación. Y es muy importante la entrega del recibo con la firma suficiente. Si nosotros hablamos de cómo hoy son las firmas, hoy hablamos de firmas electrónicas. Y también tenemos que establecer la bancarización de los pagos. La ley 25.345 establece el principio de la bancarización de los medios de pago. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países están regulados a través del blanqueamiento de capitales. Esta bancarización de pagos hace que uno tenga la posibilidad material de regular a nivel bancario el cumplimiento de la prestación. La ley 25.345 y sus normas complementarias establecen
que las partes manifiestan sus pagos realizados de forma firme e irrevocable. Renuncian en principio a la realización digamos, de pagos, si no es por medios electrónicos, con sumas mayores a 10.000 pesos. Este sistema de bancarización permite también regular de alguna manera cuáles son los movimientos que las personas tienen en su economía. Hoy, en materia de comercialización, la mayoría de las adecuaciones de contratos y obligaciones comerciales se realizan a través de los bancos, por supuesto con el gravamen que esto impone. La Argentina no es ajena a esto, y por eso nace la ley 25.345. Decimos entonces, por último, que el deudor, una vez que paga, el acto de reconocimiento del cumplimiento es la liberación del mismo de nuevas ejecuciones. Si decimos también que otro de los efectos que tiene el pago es la confirmación del acto. Cuando se realiza un pago y el pago estaba sujeto a alguna causal de nulidad relativa, si el pago lo realiza un incapaz, si el acto jurídico lo realiza un incapaz, el pago tiende a confirmar la validez del acto. Porque van a desaparecer las dificultades que afectaban la nulidad jurídica del acto. También el pago sirve, en cuanto a sus efectos, a la consolidación contractual. En algunos supuestos, hablábamos como ejemplo real de la compraventa de un inmueble, el pago de una seña hace que se consolide la relación obligacional entre las partes, dando derecho a arrepentirse, pero en caso de que exista un arrepentimiento por parte del deudor, debe duplicar la seña al acreedor. Por lo tanto, decimos que otro de los efectos del pago es la consolidación del acto jurídico. Sirve también como regla de interpretación en materia de cumplimiento prestacional. Las partes van a establecer cuáles fueron las causas que adecuaron la ejecución del acto y por lo tanto se verá cuál fue el cumplimiento, si el cumplimiento fue periódico, si el cumplimiento fue regular, si el pago fue efectivo y realizado en la fecha correspondiente. Se tenderá a interpretar la intención de las partes de continuar con el acto. Por eso decimos que el pago encierra muchísimas consecuencias, no solo la principal, que es la extinción de la relación obligacional y la liberación por parte del deudor. También tiene efecto interpretativo, consolidatorio y confirmatorio. Hablamos de otras circunstancias. Ningún deudor puede realizar un pago en fraude de otros acreedores. ¿Por qué? Porque si el deudor realiza un pago en fraude de otros acreedores, se supone que está actuando de mala fe. Y al actuar de mala fe, esto no puede ser avalado por la ley y no daría lugar a un pago, digamos, válido. El pago realizado en fraude de los otros acreedores establece, en principio, la acción revocatoria, porque nadie puede pagar para evadir otros compromisos. También hablamos del derecho de reembolso a quien paga por error. Si nosotros hablamos de la acción del pago indebido, hablamos del artículo 1796 del Código, y establecemos que el pago indebido es aquel pago que se realiza sin justa causa, se realiza por error, se realiza injustificadamente, frustrando la relación obligacional, y el pago indebido da lugar al nacimiento del acto in reverso, es decir,
volver las cosas al estado anterior. El pago indebido se produce cuando la causa de deber no existe o no subsiste porque no hay obligación válida. Y esa causa deja de existir o si se han realizado en consideración de una causa futura que no se va a producir. Cuando el que paga no estaba obligado, o no estaba obligado en cuanto a los alcances de lo que ha cumplido, o el que recibe el pago no es el acreedor ni es el indicado, en este caso también estamos hablando de un pago indebido. O cuando la causa del pago excede los límites que se han puesto por la moral, por las buenas costumbres, y por lo tanto, en este caso el pago es inválido. Algunos autores dicen que quien paga mal paga 2 veces, pero no es el caso en el cual existen posibilidades por parte de que aquel que pagó por error, sin tener la causa suficiente, no tenga derecho a exigir el reembolso, para que no se dé nacimiento a el enriquecimiento sin causa. Bueno, espero que hayan entendido esta clase. No sé si tengo algo más para agregar. Vamos a recapitular. Si nosotros hablamos de la causa del pago, todo pago nace de una causa suficiente y válida, porque no existe la posibilidad de que haya pago sin causa. Si existe un pago sin causa, estamos frente a la figura del pago indebido, que lo acabamos de establecer. Todas las circunstancias que rodean al pago son la localización, la puntualidad, el pago que se realice por una persona con la capacidad suficiente para tener validez. Hablamos de las obligaciones que se dividen en obligaciones puras y simples, que son aquellas que se cumplen en el tiempo suficiente, o las obligaciones sujetas a alguna condición o algún plazo. Hablamos del recibo del pago y de los gastos del pago, y establecemos que la carga de la prueba, en principio, la va a tener el deudor, que exhibiendo el recibo del pago, ya se libera de la aprobación del cumplimiento de la prestación debida. El artículo 894 establece que la carga de la prueba la incumple en las obligaciones de dar y en las obligaciones de hacer a quien la invoca, y en las obligaciones de no hacer al acreedor que invoca el incumplimiento. El recibo es el instrumento público-privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Y los medios de prueba son todos los medios que tiene el deudor a su cargo y que la ley permite que se realicen para dar, digamos, cierta formalidad al cumplimiento de la prestación debida. Todo deudor, volvemos a repetir, tiene el derecho a exigir el recibo del pago. Y el deudor puede incluir reservas y el acreedor también puede, digamos, establecer su disconformidad. En cuanto a las presunciones relativas al pago, si se otorga un recibo por el saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgada. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores, sea que se deba una prestación única o de ejecución diferida cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales, o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen del transcurso del tiempo. Si se extiende recibo por el pago de la prestación principal sin los accesorios del crédito y no se hace reserva, estos también quedan extinguidos. Si se debe un daño moratorio y al recibir el pago el acreedor no hace reserva a su respecto, la deuda por este daño queda extinguida. Fíjense que es muy importante la claridad y la suficiencia con la cual se debe otorgar el recibo. Chicos, ¿alguna duda con relación a estos temas? ¿Me pudieron escuchar? Sí, clarísimo, doctora. Bueno, me alegro. Tenía miedo de que no me pudieran escuchar. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Entienden la importancia del pago? Nosotros cuando hablamos del pago estamos hablando del cumplimiento de la finalidad suficiente.
Existen otros medios de extinción, pero que estos medios de extinción no son los que provocan la satisfacción total del acreedor. El acreedor, cuando se obliga cuando se obliga con relación a un deudor, es porque cuenta con, digamos, la confianza suficiente de que este deudor va a dar por satisfecho lo que él espera. Si yo desconfío de alguien que debe cumplir una prestación, y generalmente no voy a tener un buen resultado. Nosotros hablamos de las obligaciones de dar, sin duda, aquel que vio un objeto y está adecuado a lo que él esperaba, con la entrega suficiente de este objeto en el lugar indicado y con las características que el objeto tiene, está, digamos, conforme con lo que se ha previsto. Fíjense que nosotros tenemos que relacionar el pago con la ley de consumo, la ley de defensa del consumidor, todas las reglas que se adecúan conforme a nuestra Constitución Nacional, porque hoy el derecho privado es muy constitucionalista en cuanto a los deberes que debe tener en cuanto al cumplimiento de la regularidad con la cual este producto debe satisfacer todos los productos que se venden o que se transmiten, tienen, digamos, características que deben ser cumplidas. Fíjense que en cualquier producto de consumo existe una etiqueta y que si el producto no se adecúa a lo que la etiqueta establece, se podría considerar que no es el mismo objeto. Por eso nosotros sencillamente decimos que las obligaciones no se limitan a la obligación de dar dinero, porque en este caso no habría ninguna duda de que el pago, digamos, en un tiempo inoportuno, genere intereses. ¿Qué sucede cuando el pago sería la realización de una obra? Por ejemplo, una pintura de un cuadro, o una construcción de una determinada vivienda. Siempre tiene que tener las características que se han establecido por las partes al origen de la obligación de hacer. ¿Me siguieron? Sí. Yo espero sinceramente, chicos, que estos temas los estudien, que todo este curso lo aprovechen. El año pasado todos recibimos una gran desilusión. Ustedes como alumnos, que a lo mejor, no ustedes, pero otro curso por ahí se sintió defraudado, y en realidad lo único que buscamos como docentes es acompañarlos en este proceso, que es tomarle gusto a una de las materias más importantes del derecho civil. Si ustedes saben obligaciones, quédense tranquilos que todas las otras materias de derecho civil las van a entender. Todos estamos obligados. Tengan eso en cuenta. Desde que se levantan hasta que se acuestan, están realizando permanentemente negociaciones judiciales. Y por eso decimos que a veces cambiamos la figura. A veces nosotros somos los acreedores y muchas veces nosotros somos los deudores. Desde ese lugar entiendan que esta dinámica de la materia es de gran practicidad y de grandes conflictos jurídicos. Si un deudor no cumple, no está en la facultad de cumplir o no cumplir. Cuando yo me comprometo ante un acreedor a realizar una conducta, la debo hacer en el tiempo suficiente de acuerdo a las circunstancias que hayamos pactado previamente. No es una potestad el cumplir o no cumplir. A partir de que yo me convierto en deudor, estoy obligado, constreñido a realizar lo que el acreedor espera. Bien. Yo tengo una duda, doctora. Decime. ¿Qué sería un ejemplo de, viste que se dice el que paga mal paga dos veces? No, en realidad esto es una cuestión que dicen la gente de la calle. Los abogados sabemos que en muchas oportunidades uno pagó por desconocimiento y uno, por ejemplo, si yo pago en una obligación en la cual por solidaridad yo fui notificado por uno de los coacreedores y tengo la obligación de pagarle a ese acreedor que originalmente me demandó, aunque las obligaciones solidarias, cuando existen más de un acreedor, cualquiera de los acreedores que haya prevenido, es decir, que haya demandado a cualquiera de los deudores, está, digamos,
favorecido a que esa deuda se cumpla con él, aunque él después tenga el deber de, digamos, participar a los otros coacreedores de lo que él ha recibido. Pero al iniciar la demanda, ya se intima a que ese deudor cumpla con relación a ese acreedor. Después cada uno tendrá las acciones de reembolso que correspondan. Si yo, habiendo sido notificado, elijo pagarle a otro, esto no me exime de pagarle a aquel que me demandó. Pero tenés la posibilidad de repetir el pago mal hecho, ¿o no? Si yo lo hice de mala fe, si yo quise pagarle a otro, estoy pagando en fraude de otros acreedores. Por eso nosotros hablamos en términos jurídicos de que cuando yo estoy obligado a realizar un pago a alguien y de acuerdo a mi conducta es lo que se espera, no puedo evadirme. Fíjense que una persona que tiene ciertas, digamos, actividades comerciales que se desarrollan y que provocan, no digo default, pero provocan una cierta, digamos, imposibilidad de cumplir con todos, y yo elijo pagarle al que esté más lejos y de la manera que más me convenga a mí, estoy de alguna manera perjudicando a los que están aquí en Mar del Plata y esperando mi cumplimiento de una prestación que no impediría que yo cumpla con otras. Por eso hablamos también que en algunos supuestos tenemos que ver que si cargamos con más de una deuda, estamos obligados a imputar el pago, ¿no? Bien, bárbaro. Y eso es de carácter objetivo, o sea, no importa si el deudor se olvidó que tenía una deuda acá, o No, y le pagó. el deudor no puede olvidarse. A ver, si nosotros Claro, hablamos de un deudor que ejerce una comercialización y que tiene, digamos, cierta actividad, casi te diría periódica, con relación al cumplimiento de las prestaciones a su cargo, no sería una excusa que se olvidó. Por eso siempre hablamos del derecho con relación a cada persona. La ley establece reglas que deben ser de cumplimiento general, pero en circunstancias particulares no es lo mismo que una persona, digamos, que no realiza ningún tipo de actividad comercial, se haya olvidado de pagar su alquiler y decida comprarse una moto, a aquel que, en este caso también, o sea, la persona tiene disponibilidad de su capital siempre y cuando no defraude a otros. Por eso siempre tenemos que estar atentos en materia de procesos judiciales de cómo ha sido el desarrollo de algún sujeto que incumple, por ejemplo, una cuota alimentaria. Te estoy poniendo un ejemplo de familia, donde uno en un juicio de familia tiene que ver si el deudor original de la cuota alimentaria sigue manteniendo una vida con relación a su persona de gastos extraordinarios o de gastos superfluos. En ese caso, su actitud con relación a este cumplimiento es grave, es gravísima, y puede llegar a privarlo del régimen de visitas, porque él está actuando, defraudando un compromiso que tiene de una carga, que es el alimentar a sus hijos, y sigue viajando por el mundo, por ejemplo. Bárbaro. Gracias. No, por favor, un placer, chicos. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo estoy también en el WhatsApp. Cualquier cosa que necesiten, espero que les sirva, a sus órdenes, y a seguir adelante con esta materia que es apasionante. Todo lo que nosotros decimos está en los libros, y ya vi que ustedes pusieron los tratados. Lo importante es que la entiendan, lo importante es que la razonen. Nosotros en los exámenes pedimos formalismo jurídico, es decir, que ustedes no solamente desarrollen el artículo, acá hablamos de los artículos 874, 873, 871, 894, necesitamos que nos digan el artículo, necesitamos que nos digan el concepto que se estableció de acuerdo al Código Civil y Comercial. Si alguno quiere puede agregar lo que decía el Código de Vélez, pero lo más importante es que entiendan la materia. Bárbaro. Gracias, doctora. Que tengan una buena tarde y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un placer.